Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Bienvenidos a las noticias de hoy. A la medianoche termina la campaña y empieza el silencio electoral. Los ecuatorianos a reflexionar para ir a las urnas este domingo. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Hoy los dos candidatos a la presidencia de la República realizan sus últimos intentos por inclinar la voluntad popular a su favor. Ya les contamos más detalles y empezamos con Opción 2021. Guillermo Lasso, candidato a la presidencia por la Alianza Creo y el Partido Social Cristiano, cierra oficialmente su campaña hoy en Guayaquil. Nos enlazamos con Carlos Acoto, quien nos cuenta sobre el evento de clausura de sus actividades proselitistas. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. Y damos nuestra vida por nuestros hijos. ¿Qué tal, Elis, amigos? Muy buenas tardes. Me encuentro a esta hora en la plataforma de Yacht Club Naval, aquí en el Malecón, en el corazón de Guayaquil, lugar escogido por el candidato por la alianza entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, Guillermo Lasso, para poner punto final a su campaña de forma general. Lo ha hecho de forma particular, con una suerte de caravana acuática, donde decenas de canoas con ciudadanos portando banderas tricolores han acompañado este evento de clausura del candidato Guillermo Lasso, quien ayer hizo lo mismo en la capital, quien en horas de la mañana estuvo en la ciudad mitad del mundo y en horas de la tarde recorrió la capital con una tradicional chiva. A esta hora de la tarde Guillermo Lasso está terminando ya de pronunciar su discurso de cierre de campaña aquí en el puerto principal. Nosotros queremos dejarles escuchar un extracto de lo que ha dicho Guillermo Lasso en el marco de su cierre de campaña. Adelante. El Ecuador nos requiere unidos. Nuestro país vive ahora la mayor crisis de su historia. Una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis de valores y una crisis de seguridad ciudadana. Necesitamos acabar con tanta irresponsabilidad y lograrlo está en sus manos, queridos compatriotas. El próximo domingo es posible iniciar una nueva etapa de progreso en la que todos podamos vivir mejor. Tarde, Guillermo Lasso ha terminado de pronunciar su discurso y a esta hora saluda a las centenas de personas que están aquí en el río Guayas y quienes desde sus canoas ondean banderas tricolores para despedir así, para cerrar oficialmente la campaña del presidenciable por la alianza entre el PSC y Creo, Guillermo Lasso, quien ha decidido terminar de esta forma oficialmente su campaña aquí en el puerto principal. Después de esta actividad se dedicará a atender reuniones desde su domicilio, reuniones a través de medios digitales. Es así como Guillermo Lasso cierra su campaña de forma general y se espera ya al desenvolvimiento del día de las elecciones el próximo domingo 11 de abril. Mañana arranca el silencio electoral. María Gracia, seguimos contigo. María Gracia, muy buenas tardes. Para ti también, muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por tu informe. Y por su parte, el candidato por UNES, Andrés Arauz, realizó varias actividades en la provincia de Manabí. Luis Zúñiga informa. Tras 24 días, este jueves finalizó el plazo para que los candidatos a Carondelet realicen sus actividades de campaña política. Y el presidenciable por la Alianza UNES, Andrés Arauz, lo hizo en el cantón Cruzita, provincia de Manabí. La jornada inició por la mañana en el Malecón, aquí precisamente de Cruzita, con una caravana con sus simpatizantes para luego mantener un diálogo con pescadores en el sector de los Arenales. La agenda continuó con un recorrido en lancha que terminó en el muelle de Cruzita, donde en medio de una gran cantidad de simpatizantes con banderas y pancartas
pancartas, fue recibido el candidato Arauz junto a su binomio Carlos Rabascal. En este punto precisamente se refirieron a varios temas como la defensa de la dolarización. Se va a mantener y fortalecer la dolarización. Ya basta de esas mentiras de campaña sucia. Salir de estas crisis de la salud, de la educación, de la economía. Claro que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer más rápido y mucho mejor. El candidato Arauz también llamó a sus simpatizantes a cuidar el voto este domingo 11 de abril, día de las elecciones por la segunda vuelta. Tras su agenda aquí en Manabí, la última actividad de esta campaña la realizará en Quito, en el Centro Cultural Deportivo Comandá, en horas de la tarde. Inició el balotaje en Ecuador con el voto de las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada en 20 provincias. Más de 8.000 reos ejercerán su derecho al sufragio. Las urnas se abrirán y se realizará el escrutinio el domingo. Pasadas las 9 de la mañana se inauguró la jornada electoral, a diferencia de otros años, sin público y con las autoridades en el ECU 911. Personal del CNE acompaña a los reos en 39 centros de privación de libertad, en 20 provincias donde ejercen su voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. La participación de las personas privadas de libertad constituye un aspecto muy importante y el ejercicio de su voto incide en su futuro y al mismo tiempo es un estímulo. Para el proceso electoral están habilitados 8.307 PPL. Para su voto se instalaron 79 juntas receptoras del voto y están desplegados 894 efectivos policiales. Ha permitido la participación de las propias personas privadas de la libertad, así como de los directores de los centros, quienes van a tener una responsabilidad de presidir muchas de estas mesas y también ser quienes contemplen el cumplimiento de este derecho de cada una de estas personas. Las autoridades electorales hicieron énfasis en que el escrutinio de estas urnas no se realizará este jueves. Se lo realiza el día domingo a partir de las 5 de la tarde en cada una de las delegaciones. Los sobres se cierran con todos los votos que se dan en diferentes centros carcelarios y se trasladan a la delegación provincial. Durante el evento de inauguración, el vicepresidente Enrique Pita destacó que se garantiza la voluntad popular y que no caben intentos de desprestigio. A efecto de justificar en algún momento dado un resultado electoral adverso, amedrenta, no detiene nuestro esfuerzo en seguir trabajando en favor de la democracia. Este viernes se realizará el voto en casa, del que se beneficiarán 653 personas a nivel nacional. El domingo 11 será la jornada electoral. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y en la provincia de Guayas, más de 4.000 privados de libertad ejercen su derecho al voto. Este viernes se realiza el voto en casa y también la salida de los kits electorales a los diferentes cantones. Joana Ramos informa. Aquí en la provincia del Guayas, el voto de las personas privadas de la libertad se realiza con total normalidad, según nos han confirmado las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Se espera que hasta incluso antes de las 5 de la tarde el proceso termine. Cerca de 4.120 personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada están habilitadas para sufragar. Mañana, viernes 9 de abril a las 7 de la mañana empieza el voto en casa. Aquí en Guayas, 116 personas, ya sea adultas mayores o con enfermedades catastróficas que se registraron previamente, podrán ejercer su voto. Hay 3 rutas en Guayaquil, Milagro y Daule. También se tiene previsto que mañana a las 7 de la mañana empiece ya la distribución de los kits electorales hacia los cantones más lejanos de la provincia, como lo son Tenguel y El Empalme. Para Guayaquil, la distribución empezaría en horas de la noche del sábado. El CNE recuerda las sanciones por incumplimiento de las diferentes normativas que rigen los comicios. Mañana inicia el silencio electoral y la ley seca. Faltan 5 días para las elecciones en segunda vuelta y avanza el calendario electoral, pero también las autoridades del Consejo Nacional Electoral recuerdan las sanciones por infracciones. Datos que la ciudadanía debe conocer porque el incumplimiento de estas disposiciones legales acarrea consecuencias. La campaña electoral termina el 8 de abril. El silencio electoral inicia a las 0 horas del 9 de abril hasta las 17 horas del domingo 11 de abril. Durante este tiempo, según los consejeros electorales, no se podrá difundir cierto tipo
tipo de información como estipula el artículo 207 del Código de la Democracia. Queda prohibida la difusión de cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas, así como la difusión de publicidad electoral. Opiniones o imágenes en todo tipo de medios de comunicación que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral. Las sanciones incluyen a los medios de comunicación. Consiste en la suspensión de la publicidad en el medio que incurra en esta infracción electoral y una multa desde $10,000 hasta $102,000 e inclusive la suspensión del medio de comunicación. La ley seca inicia a las 12 horas del viernes 9 de abril hasta las 12 horas del lunes 12 de abril y la ley prevé otras sanciones. La multa por no asistir a sufragar es de $40. Para los miembros que no asisten a integrar las juntas receptoras del voto, la multa es de $60. Los miembros de juntas receptoras del voto que no se capaciten tendrán que pagar una multa de $40 y los miembros que abandonen injustificadamente la junta receptora del voto tendrán una sanción de entre $4,000 y $8,000. Sobre esto, asegura el consejero José Cabrera, han continuado con el proceso de capacitación. Hubo varias formas. La primera se ubicó por medio de las delegaciones provinciales a las juntas receptoras del voto, que en mayor parte hubo inconsistencias. Tendremos que ver cuál es la capacidad que tenemos para poder hacer estas pruebas rápidas y poder identificar quiénes están contagiados. Explica que en las próximas horas identificará a los miembros que están en provincias con más problemas. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Estamos de regreso con más noticias. 500 militares del cuartel Epiclachima en el sur de Quito recibieron hoy la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El presidente Lenín Moreno estuvo en el lugar junto con el nuevo ministro de Salud para verificar el proceso. Belén Merizalde se encuentra allí y nos cuenta cuántos militares a nivel nacional deberán recibir la vacuna. Hola Belén, buenas tardes, tú sigues. Muy buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Son 47,000 miembros de las Fuerzas Armadas a nivel nacional los que deberán recibir la vacuna contra el COVID-19. Hoy fueron 500 los que recibieron la primera dosis de esta vacuna aquí en el cuartel Epiclachima en el sur de Quito. Hasta aquí llegó el primer mandatario acompañado del nuevo ministro de Salud y el ministro de Defensa para verificar que el proceso se lleve con total normalidad. El primer mandatario explicó la importancia de vacunar a este sector que también forma parte de la fase 1. Escuchemos lo que dijo. Casualmente son las Fuerzas Armadas las que este fin de semana tendrán una tarea muy difícil, siempre muy difícil. El de ser la salvaguarda de sus elementos físicos que van a hacer que el proceso electoral sea un proceso colmado de transparencia, colmado de honestidad. Y ser los garantes del cuidado de los votos de los ciudadanos. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, señaló que las vacunas también han llegado ya a las provincias de Carchi y Esmeraldas, en donde señaló que la labor de los uniformados es fundamental. De su lado, el nuevo ministro de Salud, Camilo Salinas, recalcó que trabajará para acelerar el proceso de inoculación de los ecuatorianos y dijo que se podría pasar a vacunar entre 40,000 a 50,000 personas a diario. Mencionó también que no volverán a ocurrir los problemas que se registraron ayer en 3 puntos de la capital con la vacunación de adultos mayores. Veamos sus declaraciones. Tenemos que evaluar lugares idóneos y oportunos para poder llegar a la población y que no suceda lo que sucedió ayer, una organización de una manera adecuada por la falta de comunicación interna de funcionarios del ministerio, en las cuales ya el presidente tiene conocimiento y hemos nosotros tomado inmediatamente solución al problema, ¿no? Justamente más temprano nosotros realizamos un recorrido por 2 colegios de la capital en donde se está llevando a cabo estas jornadas de vacunación y el panorama hoy fue distinto al de ayer. Fueron muy pocas personas las que se encontraban en estos lugares. Muchos señalan que ya no desean acudir si no existen las garantías necesarias para hacerlo. Esta es la información que nosotros tenemos por el momento. Regresamos con ustedes de estudios que tienen más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén, y muchísimas gracias. La salida del 5º ministro de Salud del gobierno revela que sigue habiendo improvisación en el proceso de vacunación. Mientras Mauro Falconi denuncia intromisión de varios funcionarios en el mismo, una de las aludidas asegura que el ministro no sabía dónde estaban las vacunas de Pfizer.
Tras esto, estamos esperando la vacuna para proceder a vacunar a todos. El gobierno se queda sin su quinto ministro de Salud en medio de una pandemia. Quien ocupó este cargo por solo 19 días y reveló que no había plan de vacunación, se va. Pero se va diciendo otras cosas. Los ancianos que esperaron la mañana, tarde y noche de este miércoles en Quito fueron citados para recibir vacunas de Pfizer. Durante la madrugada, según este Kipux, se pidió a CNT que les informen que realmente iban a recibir la vacuna de AstraZeneca. Según el ya exministro, todo esto ocurrió porque hay intereses de funcionarias de empresas públicas que se creen dueñas de la salud pública. ¿Qué intereses tienen de vacunar con Pfizer a gente de Pichincha, quitando las dosis a gente de Manabí, como me hicieron moverlas hoy? Dijo en una entrevista a Diario El Comercio Mauro Falconi, acusando directamente a la gerente de CNT, Marta Moncayo. Moncayo sostiene que el tipo de vacunas que se colocará las define el Ministerio de Salud y no ella. Que Falconi le avisó a las 2:30 de la madrugada que cambiara las notificaciones y que todo esto se dio porque el exministro no sabía algo fundamental. Señores no sabían dónde estaban las vacunas, a pesar que nos informaron en la mesa que sí. Según Moncayo, la base de datos de CNT no es manipulable. Y dice algo más. Sostiene que esta no es la primera vez que a personas citadas para ser vacunadas con Pfizer se les pone otra vacuna. Le llama a mi equipo y me dice, tenemos reportes en redes sociales de que en la ESPE están con AstraZeneca y nosotros tenemos en nuestros oficios Pfizer. Y estas personas deben recibir una segunda dosis. ¿Quién garantiza que sea la misma? Vamos a identificar cuáles han sido los lugares en los que el ministro, por su cuenta, ha decidido que sea AstraZeneca y no han informado en el resto del proceso, pero obviamente, con lo que se vacuna la primera, se vacuna la segunda. Al momento, CNT ha agendado y reagendado 87.914 citas. Este es el improvisado y lento plan de vacunación, con el que se encuentra el sexto ministro de un gobierno, al que le quedan 46 días. Dayana Monroy, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El presidente de la República participó en un conversatorio con beneficiarios del bono de protección familiar. 480,000 familias son acreedoras de esta ayuda económica en la tercera y cuarta fase. Son los rostros de las personas beneficiarias del bono de protección familiar, una ayuda económica de $120 destinados a personas fuera de la línea de pobreza, pero que han sido afectadas por la pandemia de COVID-19. En su mayoría, este dinero se ha destinado a mujeres cabezas de hogar para la alimentación y educación de sus hijos. Así lo testifica Anaí Pantoja, de 19 años. Tengo una bebé de 1 año y este bono me va a servir en consultas médicas de ella, ya que tiene displasia de cadera y cada mes tengo que hacerle ver en un médico particular. 238,000 familias adquirirán este bono en esta cuarta y última fase, lo que permite alcanzar los 480,000 beneficiarios anunciados por el presidente de la República un mes atrás y llegar a un total de 1.400.000 beneficiarios en las 4 fases de entrega. Ha sido muy importante la inversión económica que se ha realizado en las 4 fases, cerca de $118 millones. La gran obra de este gobierno es haber triplicado el dinero que se asignaba por concepto de protección, de desarrollo humano a los más pobres. Desde este jueves, los ciudadanos podrán cobrar los $120 de ayuda. Los beneficiarios son contactados directamente gracias a la base de datos. Se puede cobrar por el último dígito de la cédula, que los beneficiarios ya están seleccionados. Por ejemplo, si su cédula termina en 1, puede cobrar el primero, el 11 o el 21. Si su cédula termina el 2, el 12 y el 22 y así sucesivamente. Según el presidente de la República, con la inversión que se ha realizado al sector social, al menos 6 millones de ecuatorianos recibieron algún tipo de ayuda económica, lo que consolida la red de protección social más amplia en la historia del Ecuador. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Asamblea Nacional está en sesión de pleno para decidir sobre el proceso de juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch. El informe no fue aprobado en la Comisión de Fiscalización, por lo que, según los últimos cambios de la Ley de la Función Legislativa, es el Pleno el que deberá decidir si archiva el proceso o si da paso al juicio político. Nos informa Andrea Samaniego.
En la Comisión de Fiscalización no hubo los votos para aprobar ni tampoco para archivar el proceso de juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Itch. En el informe que realizaron, los legisladores acogieron 3 de las 7 causales que se presentaron en su contra. Por ejemplo, se le acusa de haber incumplido sus funciones por supuestamente emitir un acuerdo ministerial para la reducción emergente de la jornada laboral por la pandemia, por presuntamente permitir despidos por causa mayor y por no haber incrementado el salario básico para este año. Con las reformas a la ley de la función legislativa, es el Pleno de la Asamblea el que debe decidir si dar paso a este proceso o archivarlo. Esto se define con una mayoría simple. A mi criterio, considero que el juicio político, al menos las causales con las que se está enviando al Pleno de la Asamblea Nacional, considero que son bastante débiles. Con esto, dicen los legisladores, se evita que el proceso se quede en el limbo. Si esta tarde los asambleístas dan paso al juicio político del ministro de Trabajo, el presidente de la Asamblea Nacional tiene 5 días para convocar nuevamente al Pleno y tomar una decisión sobre este caso. Los asambleístas de Pachacutic, Izquierda Democrática e Independientes mantuvieron su primera reunión con miras a tener una agenda legislativa para el próximo periodo. Entre sus propuestas está la derogatoria de la ley humanitaria. Los asambleístas electos ya empiezan a organizarse con miras al próximo periodo legislativo. Se reunieron asambleístas de Pachacutic, Izquierda Democrática y algunos independientes. Hemos iniciado estos diálogos con la finalidad de construir una gran bancada, esta bancada que va de centro. Ellos buscan un acuerdo para tener una agenda legislativa que tope temas de salud, economía, trabajo y educación. Proyectos también para reactivar la economía en nuestro país, que es justamente centrado en el turismo, en el emprendimiento. También contiene el tema de la derogación de la ley humanitaria, que tanto daño le ha hecho a los trabajadores de este país. Este acuerdo podría servir incluso para conseguir espacios en el Consejo de la Administración Legislativa. Pero eso va a pasar mucho por el tema de que tengamos primero un acuerdo en lo primordial, que es la agenda legislativa. Si no hay acuerdo en eso, no vamos a conversar de gobernabilidad ni de cogobernabilidad ni de espacios en la Asamblea. Aunque desde Pachacutic sostienen que Salvador Quispe es la carta para la presidencia de la Asamblea y que además quieren una vocalía en el CAL. Creemos que va a ser necesario que también nos pongamos de acuerdo en el tema de la gobernabilidad. ¿Quién va a la presidencia? ¿Quién va a la vicepresidencia? ¿Cuántas comisiones estarían en manos de Pachacutic? ¿Cuántas estarían en manos de la Izquierda Democrática? También nos corresponde también tener ese espacio de la presidencia y algunos espacios también de algunas comisiones. Los independientes aún no confirman esta alianza, que de darse serían en total 54 legisladores. El próximo martes tendrán una nueva reunión. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.